Pasé 26 años aprendiendo a sonreír en los momentos correctos, en las cenas de beneficencia, en los eventos de la empresa, en las fiestas de Navidad donde los socios de Richard contaban chistes que no tenían gracia. Y yo me reía de todos modos porque eso es lo que hacen las esposas. Nos reímos, servimos el vino. Desaparecemos en la cocina cuando la conversación se vuelve sobre dinero. Pero el 22 de marzo de 2024, en la fiesta de 60 años de mi esposo, aprendí algo más. Aprendí que algunas sonrisas no son rendición. Algunas sonrisas son el primer respiro antes de la guerra. La fiesta fue idea de Richard, por supuesto. Todo siempre era idea de Richard. 70 invitados en nuestra mansión de Paradise Valley, con servicio de catering de la misma empresa que atendió la boda del senador el año pasado. Orquídeas blancas por todas partes. Su flor favorita, no la mía. Siempre he odiado las orquídeas. Me parecen artificiales, como algo que finge ser más hermoso de lo que es. Pero en 26 años de matrimonio, Richard nunca preguntó qué flores me gustaban a mí. Estaba en la cocina revisando los aperitivos cuando escuché que la puerta principal se abría. No era inusual. Los invitados llevaban llegando casi una hora, pero entonces la sala se quedó en silencio. No el silencio cómodo de personas bebiendo champán, el silencio cortante de algo que está mal. Salí de la cocina, todavía con una servilleta en la mano, y fue entonces cuando los vi. Dos niños, un varón de unos 8 años, vestido con un traje azul marino demasiado formal para su edad, una niña de quizás 5, con un vestido blanco y un lazo rosa en el cabello. Estaban parados a cada lado de mi esposo, cada uno sosteniendo una de sus manos. Parecían ensayados, pulidos, como accesorios en una presentación corporativa. Richard estaba sonriendo. Esa sonrisa que conocía demasiado bien, la que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato que destruiría a alguien más. Todos, dijo, su voz llenando la habitación como siempre lo hacía. Creo que es hora de dejar de mentir. Algunos invitados rieron nerviosamente. Alguien hizo un comentario sobre anuncios sorpresa. Sentí los ojos de mi cuñada Gloria sobre mí. Estaba parada cerca de la ventana con una copa de vino tinto y también estaba sonriendo. No una sonrisa sorprendida, una expectante. Ella sabía. Estos dos hermosos niños, continuó Richard apretando sus manos, son Diego e Isabela. Tienen 8 y 5 años y son familia. La servilleta se me cayó de los dedos. La dejé en el suelo. Nadie se movió para ayudarme a recogerla. Sé que esto es mucho para procesar, dijo Richard, todavía usando su voz de sala de juntas, la que hacía que los vendedores firmaran malos contratos y que los banqueros aprobaran préstamos arriesgados. Pero he estado viviendo una doble vida por casi 9 años. Estos son mis hijos. Su madre, Marcela, es una mujer maravillosa y los he estado manteniendo en una casa al otro lado de la ciudad. Creo que Olivia, todos nosotros, merecemos la verdad. Me miró entonces, esperando. Pude ver lo que quería. Quería lágrimas, quería gritos, quería que lanzara algo, que causara una escena que lo convertiría en la víctima. Pobre Richard, con su esposa histérica, es tan paciente con ella. Me agaché y recogí la servilleta. La doblé cuidadosamente y cuando me levanté, sonreí. Bueno, dije, ciertamente es una sorpresa de cumpleaños. Una mujer cerca del bar soltó un suspiro que había estado conteniendo. Alguien tosió. La sonrisa de Richard vaciló. Este no era el guión que había preparado. Olivia, dijo dando un paso hacia mí. Sé que esto es difícil, pero espero que puedas ser madura sobre esto. Por el bien de los niños, por el bien de los niños. Como si alguna vez hubiera hecho algo por el bien de alguien más que no fuera él mismo. Pensé en 1996, el año en que mi padre murió y me dejó todo lo que tenía. Su vieja camioneta Ford que vendí por $19,000. Su cuenta de ahorros, $38,000 más. $57,000 en total. Cada centavo se lo di a Richard, para el negocio, para nuestro futuro. Tenía 28 años y era lo suficientemente estúpida para creer que el sacrificio significaba amor. Pensé en 2003, la recepcionista con el cabello rubio. Encontré los recibos de hotel en el bolsillo de su abrigo cuando estaba embarazada de Emma. Él lloró. Prometió que nunca volvería a pasar. Tenía 35 años y todavía creía en las promesas. Pensé en 2010, el año en que me convenció de dejar de enseñar. Los niños te necesitan en casa, dijo, y ya no necesitamos tu salario. Lo que quería decir era, ya no necesito que tengas opciones. 26 años de mi vida, 3 hijos, todo el legado de mi padre. Y este hombre estaba parado en nuestra sala, rodeado de orquídeas blancas que parecen de plástico, presentando a su otra familia como una nueva línea de productos. De hecho, dije, dejando la servilleta doblada sobre la mesa más cercana, yo también tengo una sorpresa. Caminé hacia la mesa de regalos. Había puesto mi presente allí esa mañana, una caja mediana envuelta en elegante papel dorado. La recogí y la llevé hacia Richard con ambas manos, como una ofrenda. ¡Feliz cumpleaños, cariño! La tomó. Sus ojos estaban inciertos ahora. Los niños todavía estaban allí, congelados en sus ropas caras, y por un momento sentí lástima por ellos. Nada de esto era su culpa. Eran
solo herramientas como yo lo había sido. Richard rasgó el papel. Abrió la caja. Adentro había un sobre manila. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo. Lo hizo. Observé su rostro mientras sacaba el primer documento. Una escritura de propiedad. El condominio en Scottsdale. 3 habitaciones, 2 baños, comprado en 2020 por $280,000. El nombre del comprador, Marcela Ríos. La fuente de los fondos, una cuenta de ahorros conjunta. Mi dinero, el dinero de mi padre. El bronceado de Richard se desvaneció a gris. ¿Cómo supiste? Sigue leyendo. Pasó a la segunda página. Y fue entonces cuando su mano comenzó a temblar. Lo había encontrado 3 meses atrás, enterrado en una caja de documentos viejos en el garaje. El contrato que firmamos en 1997 cuando Richard apenas estaba comenzando, cuando Hardwell Motors no era nada más que un sueño y un escritorio rentado en un local diminuto. Un acuerdo de sociedad. 30% de propiedad para mí, a cambio de mi contribución inicial de capital y apoyo continuo. Su firma al final, la mía al lado, nunca disuelto, nunca enmendado, todavía legalmente vinculante. 30% de una empresa que ahora vale $11 millones. Richard me miró. Por primera vez en 26 años, vi miedo en sus ojos. Olivia, yo también traje un secreto, dije, pero el mío va a tomar un poco más de tiempo para que lo entiendas. Me volví hacia los invitados, 70 rostros mirándome, algunos horrorizados, algunos fascinados. La sonrisa de Gloria había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi pánico. Por favor, todos disfruten la fiesta. El catering hizo un trabajo maravilloso. Richard, estoy segura de que tienes mucho que discutir con tus invitados. Estaré arriba. Caminé hacia la escalera. No corrí, no lloré. Coloqué mi mano en el barandal de hierro forjado, el mismo barandal que yo misma había pulido durante años antes de que pudiéramos pagar empleadas. Y subí cada escalón con el tipo de calma que solo viene cuando ya has tomado tu decisión. Detrás de mí, escuché la voz de Gloria, aguda y acusadora. ¿Sabías? ¿Sabías todo este tiempo y simplemente no escuché el resto? Cerré la puerta del dormitorio. Mis manos estaban temblando, no de miedo, de algo más. Alivio, tal vez. O la adrenalina que viene cuando finalmente dejas de fingir. Me senté en la cama. Nuestra cama, la king size con el colchón de espuma que Richard insistió en comprar, aunque me hacía doler la espalda. Y saqué mi teléfono. 3 mensajes de texto de mi hija Sofía en San Diego. Mamá, ¿qué está pasando? Emma me acaba de llamar llorando. Uno de Emma. Voy subiendo. ¿Estás bien? Uno de mi hijo Daniel. Mamá, hablemos de esto con calma. Papá no quiso hacerte daño. Daniel, mi primogénito, el hijo que había seguido a su padre al negocio familiar, que se había convertido en abogado de Hardwell Motors, que poco a poco había dejado de devolverme las llamadas en los últimos años, a menos que necesitara algo. No parecía sorprendido en la fiesta. Ninguna parte de su shock parecía real. ¿Cuánto tiempo lo había sabido? Hubo un golpe en la puerta. Mamá, soy Emma. La dejé entrar. Mi hija menor, 24 años, todavía viviendo en casa. Todavía la única que preguntaba cómo había sido mi día. Estaba llorando. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía. La abracé. Le acaricié el cabello como lo hacía cuando era pequeña, cuando una pesadilla era lo peor que podía pasar. Lo sé, mi amor, lo sé. ¿Qué vas a hacer? Miré por la ventana. Abajo podía ver a los invitados yéndose temprano, apurándose hacia sus autos con las cabezas agachadas. La fiesta había terminado. Las orquídeas se marchitarían por la mañana. Voy a hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, dije. Voy a recordar quién era antes de convertirme en su esposa. Emma se apartó y me miró. ¿Quién eras? Sonreí. Una sonrisa real esta vez. Alguien que no perdía. Esa noche, después de que el último invitado se fue y Richard se retiró a su oficina para hacer llamadas frenéticas, fui al garaje. En la esquina del fondo, detrás de las decoraciones navideñas y las cajas de ropa de bebé que nunca pude tirar, encontré el contenedor de plástico etiquetado Documentos Fiscales 1995-2005. Adentro, debajo de las viejas declaraciones y recibos desteñidos, encontré lo que estaba buscando. Un cuaderno de espiral, del tipo que usaba para calificar trabajos. Cada página llena de mi letra. Un registro de cada dólar que le había dado a Richard Hardwell. $19,000. Camioneta de papá. Abril 1996. $12,000. Ahorros. Julio 1996. $11,500. Salario. Octubre 1996. $7,800. Salario. Febrero 1997. $6,700. Salario. Junio 1997. Página tras página. Año tras año. $57,000. Más intereses. Más 26 años de mi vida. Cerré el cuaderno y lo sostuve contra mi pecho. En algún lugar de la casa, escuché la voz de Richard elevándose, discutiendo con alguien por teléfono, probablemente su abogado. Bien, que discuta. Todavía no había terminado con mis sorpresas. La mañana después de la fiesta, desperté con silencio. No del tipo pacífico, del tipo que viene antes de una emboscada. Richard no había venido a la cama. Descubrí más tarde que había pasado la noche en su oficina, haciendo llamadas. Para las 7 de la mañana, antes de que siquiera hubiera tomado mi primer café, la campaña ya había comenzado. Estaba sentada en la isla de la cocina, todavía en bata, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi amiga Lorena, alguien que conocía desde hace 12 años a través del grupo de lectura bíblica. Olivia, no sé qué está pasando, pero Gloria me llamó anoche. Dijo algunas cosas muy preocupantes. ¿Estás bien? Mencionó que has estado teniendo episodios.
Episodios. Me quedé mirando la palabra hasta que la pantalla se oscureció. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje, este de Carmen, la mujer que organizaba nuestras reuniones de beneficencia del vecindario. Cariño, estoy aquí si necesitas hablar. Gloria mencionó que has estado bajo mucho estrés últimamente, sin juicios. Luego otro y otro. Para las 9 de la mañana, tenía 13 mensajes de mujeres que conocía desde hace años, todas expresando preocupación en ese tono particular que realmente significa que ya decidieron que estás loca. Gloria había estado ocupada. Escuché pasos en las escaleras, pesados, deliberados. Richard apareció en la entrada de la cocina, todavía usando la camisa de ayer, sus ojos rojos por la falta de sueño, pero su mandíbula estaba tensa, modo de batalla. Tenemos que hablar, dijo. ¿Tenemos? Sacó la silla frente a mí y se sentó. Por un momento casi parecía el hombre con el que me casé. El que solía traerme café a la cama los domingos por la mañana, el que lloró cuando Daniel nació, pero ese hombre había sido una actuación. Lo entendía ahora. Olivia, lo que hiciste anoche fue inaceptable. Tomé un sorbo de mi café. Se había enfriado, pero no reaccioné. Te humillé frente a nuestros amigos, continuó. Asumo la responsabilidad por eso. Debí habértelo dicho en privado, pero la forma en que respondiste, amenazándome con abogados, agitando documentos viejos, esa no es la mujer con la que me casé. La mujer con la que te casaste, repetí. ¿Te refieres a la mujer que te dio $57,000 para comenzar tu negocio? ¿La mujer que dejó su carrera porque dijiste que los niños me necesitaban? ¿La mujer que te perdonó en 2003 cuando encontré recibos de hotel en el bolsillo de tu abrigo? Se estremeció, solo ligeramente, pero lo vi. Eso fue diferente. Fue un error. Lo terminé. ¿Lo hiciste? ¿O simplemente te volviste mejor escondiéndolo? El rostro de Richard se endureció. No voy a sentarme aquí a ser interrogado. Vine a decirte que hablé con mi abogado. Ese contrato que encontraste no es ejecutable. Fue redactado por un amigo que ni siquiera era un abogado de verdad. No se sostendrá en corte. Entonces, ¿por qué te tembló la mano cuando lo leíste? Silencio. Dejé mi taza de café. Richard, voy a hacerte una pregunta, y quiero una respuesta honesta. ¿Daniel sabe sobre Marcela? No respondió, pero sus ojos parpadearon hacia las escaleras, solo por un segundo. Eso fue suficiente. Él lo sabe, dije. ¿Desde cuándo? Olivia, ¿cuánto tiempo ha sabido mi hijo que su padre estaba viviendo una doble vida? Richard se puso de pie. Daniel entiende la lealtad, algo que tú claramente no. Las palabras me golpearon como una bofetada. 26 años, 3 hijos, cada Navidad, cada cumpleaños, cada partido de fútbol y obra escolar y fiebre nocturna. Y yo era la que no entendía la lealtad. Sal de mi cocina, dije. ¿Tu cocina? Se rió. Un sonido frío y desagradable. Esta es mi casa. Todo en ella es mío. ¿Quieres agitar papeles viejos? Bien, pero no olvides quién paga las cuentas aquí. Salió. Un minuto después, escuché la puerta del garaje abrirse y su BMW alejándose. Me quedé sentada por un largo rato. El café se enfrió más. La luz de la mañana se desplazó sobre las encimeras de granito, y pensé en la mujer que había sido antes de convertirme en la señora Richard Hardwell. Esa mujer tenía un nombre. Olivia Brennan. Tenía un título en educación de la Universidad Estatal de Arizona. Tenía planes. Iba a viajar. Iba a escribir libros para niños. Iba a vivir. ¿Qué le pasó? Richard le pasó. Alrededor del mediodía, Emma bajó las escaleras. Había estado evitando la planta baja toda la mañana, probablemente tratando de escapar de las consecuencias, pero no podía esconderse para siempre. Mamá, necesito decirte algo. Levanté la vista. Su cara estaba pálida, sus ojos hinchados de llorar. ¿Qué pasa, mi amor? Se sentó a mi lado. Tomó mi mano. Daniel vino a verme esta mañana, antes de irse a la oficina. Mi pecho se tensó. ¿Qué dijo? Dudó. Dijo que necesitas disculparte con papá, en público. Dijo que si no lo haces, papá va a hacer las cosas muy difíciles para ti. Y dijo, su voz se quebró. Dijo que si tomo tu lado, convencerá a papá de sacarme del testamento. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. No era sorpresa. Ya había pasado la sorpresa. Solo un reconocimiento profundo y cansado de en quién se había convertido mi hijo. ¿Qué le dijiste? Emma apretó mi mano. Le dije que se fuera al diablo. A pesar de todo, casi me río. Mi hija menor, la callada, la que todos subestimaban. Buena chica. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Papá tiene todo el dinero. Tiene a Daniel. Tiene a la tía Gloria llamando a todos los que conocemos y diciéndoles que estás teniendo una crisis nerviosa. ¿Cómo luchamos contra eso? Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, el césped estaba perfecto. Los arbustos recortados. Los cactus en filas ordenadas con piedritas decorativas. Una hermosa prisión del desierto. No luchamos, dije. Todavía no. Primero, nos preparamos. Esa tarde hice algo que no había hecho en 12 años. Salí de la casa sola sin decirle a nadie a dónde iba. Conduje hasta un vecindario más antiguo en Tempe, las calles que solía conocer, antes de que Richard nos mudara a Paradise Valley y me rodeara de mujeres que medían el valor en metros cuadrados. Me estacioné frente a un pequeño edificio de ladrillo con un letrero que decía Goldstein and Partners, Derecho Familiar. Rachel Goldstein había sido recomendada por una conocida de una conocida, alguien que conocí en un evento de caridad hace años que había pasado por su propio divorcio horrible. En ese momento escuché cortésmente y pensé, eso nunca me pasará a mí. Ahora aquí estaba.
Rachel era una mujer pequeña de unos 50 años con ojos agudos y sin paciencia para charlas triviales. Escuchó mi historia durante 40 minutos sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Señora Hardwell, he estado practicando derecho familiar durante 21 años. He visto muchos matrimonios desmoronarse. El suyo no es el peor, pero está cerca. ¿Puede ayudarme? Eso depende. ¿Quiere venganza o quiere libertad? Lo pensé. Realmente lo pensé. Ambas. Sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que había visto batalla y no tenía miedo de la sangre. Entonces hablemos de ese contrato. Durante la siguiente hora, explicó cosas que nunca había entendido sobre mi propio matrimonio. El acuerdo de sociedad que había firmado en 1997 era inusual, pero no inejecutable. El abogado de Richard intentaría alegar que había sido reemplazado por el matrimonio, pero la ley de Arizona era complicada en ese punto. Si podía probar que había hecho la contribución de capital, lo cual podía, con mi cuaderno, entonces tenía un reclamo legítimo al 30% de Hardwell Motors. Pero aquí está el problema, dijo Rachel. Su esposo tiene recursos. Arrastrará esto por años si puede. Intentará ocultar activos, transferir propiedad a empresas fantasma, alegar que el negocio vale menos de lo que es. Necesita evidencia. ¿Qué tipo de evidencia? Registros bancarios, declaraciones de impuestos, cualquier cosa que muestre el valor real de la empresa y cualquier dinero que haya movido sin su conocimiento. ¿Tiene acceso a sus documentos financieros? Negué con la cabeza. Él maneja todo. Tengo una tarjeta de crédito y una pequeña cuenta de cheques. Eso es todo. La expresión de Rachel no cambió, pero pude ver el cálculo detrás de sus ojos. Entonces necesitamos movernos con cuidado. No le diga que me contrató. Siga actuando normal. Y comience a buscar documentos. En silencio. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Caminé por el vestíbulo, pasando la sala todavía llena de orquídeas moribundas. Subí las escaleras hasta el dormitorio. La puerta estaba cerrada. La abrí. Mi ropa había desaparecido. No solo parte de ella, toda. El armario donde había colgado mis vestidos durante 20 años estaba vacío. Los cajones de la cómoda estaban abiertos y vacíos. Incluso el cesto de ropa sucia había sido vaciado. Caminé hacia la ventana y miré hacia el camino de entrada. Ahí estaban. Bolsas de basura negras, al menos una docena de ellas, apiladas junto a los contenedores de reciclaje. Mi vida en bolsas de basura, esperando ser llevada. En la cama, donde solía estar mi almohada, había una nota. La letra de Richard. Puedes dormir en la habitación de invitados del sótano o en la calle. Tu elección. Esto es lo que pasa cuando me amenazas en mi propia casa. La leí 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la puse en mi bolsillo. Evidencia. Bajé las escaleras. Emma estaba en la cocina, mirando su teléfono con lágrimas corriendo por su cara. Mamá, acabo de ver. Subí y, lo sé, no puede hacer esto. Esta también es tu casa. La abracé. Está bien, mi amor. Es solo ropa. No está bien. Te está tratando como basura. La sostuve a distancia y miré sus ojos. Mi hija, 24 años, todavía luchando por mí cuando su propio hermano ya se había rendido. Emma, escúchame. Tu padre piensa que esto me quebrará. Piensa que volveré arrastrándome, suplicando perdón. Eso es lo que está esperando. ¿Qué vas a hacer? Pensé en el cuaderno en el garaje, el contrato en la oficina de Rachel, los registros bancarios que existían en algún lugar, esperando ser encontrados. Voy a mostrarle lo que pasa cuando tiras a la basura a la mujer equivocada. Esa noche dormí en el sótano. El colchón era viejo y olía a polvo. La única ventana daba hacia los cimientos de la casita de la piscina. Podía escuchar los pasos de Richard arriba, caminando de habitación en habitación, probablemente disfrutando su victoria, pero no estaba quebrada. Estaba despierta. Y en algún lugar de esta casa había secretos. Richard había guardado tantos de mí. Ahora era mi turno de encontrarlos. Cerré los ojos e hice una lista en mi cabeza. Su oficina en casa, el archivador que siempre mantenía cerrado con llave, los estados de cuenta bancarios que nunca me dejaba ver. Mañana, mientras él estuviera en el trabajo, comenzaría a buscar. El piso crujió arriba. Richard yéndose a la cama, durmiendo tranquilamente en nuestra cama king size mientras yo yacía en un colchón polvoriento en el sótano. Disfrútalo, pensé. No va a durar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señora Hardwell, soy Marcela. Necesitamos hablar. Él nos está mintiendo a las 2. Miré la pantalla por un largo rato. Luego escribí. ¿Cuándo? Nunca llegué a reunirme con Marcela. 4 días después de su mensaje, antes de que pudiera organizar nada, Richard hizo su jugada. Era un miércoles por la mañana. Había estado en el sótano casi 2 semanas, sobreviviendo con comida que Emma me pasaba a escondidas. Había aprendido a moverme en silencio, a existir en los márgenes de mi propia casa. Esa mañana, desperté con voces arriba. Voces profesionales, del tipo que hablan en tonos calmados, diseñados para hacerte sentir que tú eres el problema. Me puse la bata y subí las escaleras. Cuando abrí la puerta de la cocina, encontré 5 personas esperándome. Richard estaba junto a la ventana, brazos cruzados, usando su cara de esposo preocupado. A su lado estaba Gloria, secándose los ojos con un pañuelo como si hubiera estado llorando. Y en medio de mi cocina, bloqueando mi camino hacia la puerta principal, había 2 extraños en uniformes médicos. Detrás de ellos, un hombre con traje beige. Tenía un portapapeles. Señora Hardwell, dijo el hombre, soy el Dr. Warren Finch, psiquiatra en Desert Springs Recovery Center.
Center. Su familia ha expresado preocupaciones serias sobre su estado mental. Miré a Richard. No me devolvió la mirada. ¿Qué es esto? Olivia, dijo Gloria. Estamos preocupados por ti. Te has estado aislando. Richard me contó sobre los documentos, las acusaciones paranoicas. ¿Acusaciones paranoicas? ¿Te refieres a la verdad sobre su otra familia? El Dr. Finch hizo una anotación. Señora Hartwell, su esposo admite que cometió errores, pero su respuesta ha sido preocupante. Alejándose de la vida familiar, mostrando signos de disociación. Estoy en el sótano porque mi esposo tiró mi ropa en bolsas de basura. Eso no es disociación, es supervivencia. Otra anotación. Sentí algo frío subir por mi columna. Señora Hartwell, me gustaría realizar una breve evaluación. Solo unas preguntas, para asegurarme de que está procesando este momento difícil de manera saludable. ¿Y si me niego? Richard finalmente habló. Olivia, por favor, solo coopera. Esto es por tu propio bien. Por mi propio bien. Las mismas palabras que usó cuando me convenció de dejar de enseñar, cuando nos mudó lejos de mis amigas, cuando lentamente, metódicamente, cortó cada hilo que me conectaba con quien solía ser. Miré a las dos personas en uniforme. Eran jóvenes, quizás de unos 25 años, con expresiones vacías de personas entrenadas para no reaccionar. Detrás de ellos, a través de la ventana de la cocina, podía ver una camioneta blanca estacionada en la entrada. Desert Springs Recovery Center, pintado en el costado. Habían venido preparados. Bien, dije. Haga sus preguntas. El Dr. Finch sonrió. No llegó a sus ojos. La evaluación duró 20 minutos. Preguntó sobre mis patrones de sueño, mi apetito, mis relaciones con mis hijos. Preguntó si había tenido pensamientos de hacerme daño a mí misma o a otros. Preguntó sobre los documentos que había encontrado. Y cuando traté de explicar sobre el acuerdo de sociedad, sobre el dinero que Richard había robado, asintió con simpatía y escribió más notas. Cuando terminó, se volvió hacia Richard. Yo, basándome en mi evaluación, creo que la señora Hartwell está experimentando un episodio disociativo agudo. Recomiendo un periodo de observación de 72 horas en Desert Springs. No. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. No soy un peligro para nadie. Esto no es un castigo, es cuidado. Terapia, medicación si es necesario. No necesito medicación, necesito un abogado de divorcio. El Dr. Finch intercambió una mirada con Richard, el tipo de mirada que los hombres comparten cuando han decidido que una mujer está siendo histérica. Señora Hartwell, su esposo ha solicitado una retención psiquiátrica de emergencia. Bajo la ley de Arizona, si dos familiares y un médico acuerdan que alguien representa un riesgo, podemos transportarlo para evaluación. Su esposo y cuñada han firmado. Podemos hacer esto por las buenas o involucrar a las autoridades. Miré a Gloria. Todavía se secaba los ojos, pero vi la sonrisa detrás del pañuelo. Miré a Richard. Este no era por preocupación, era por control. Si me declaraban incapacitada, no podría divorciarme ni reclamar la empresa. Este era su jaque mate. ¿Dónde está Emma? La envié con amigas. No necesita ver esto. Me había aislado, por supuesto. ¿Puedo vestirme? El Dr. Finch asintió. Uno de nuestros empleados la acompañará. Una joven me siguió al sótano. Me observó cambiarme en silencio. Mientras me ponía los zapatos, noté mi teléfono en la mesita. Mi línea de vida. ¿Puedo llevar mi teléfono? No están permitidos durante la evaluación. Por su bienestar. Por mi bienestar. Como si una jaula pudiera ser cómoda envuelta en algodón. Dejé el teléfono. No tenía opción. El viaje a Desert Springs tomó 30 minutos. Pensaba en mis hijas. Sofía en San Diego, probablemente sin saber nada. Emma, enviada lejos. Y Daniel, conspicuamente ausente. ¿Sabía él? ¿Ayudó a planear esto? Desert Springs era un edificio bajo a 40 minutos de Phoenix, rodeado de cactus y una cerca que trataba de no parecer cerca. Adentro, todo estaba pintado en tonos tranquilizadores. Parecía un spa. Se sentía como prisión. Me quitaron el reloj, las joyas, los cordones de los zapatos. Me dieron una pulsera de plástico con mi nombre y un número. Me llevaron a una habitación con una cama, un escritorio y una ventana que no se abría. El Dr. Finch vendrá esta noche, dijo Ashley. Descanse, la cena es a las 6. Se fue y escuché el clic de la cerradura. Me senté en la cama. El colchón era delgado, cubierto de plástico. La habitación olía a limpiador industrial. Pensé en gritar, exigir un abogado, pero cualquier agitación sería evidencia de que pertenecía aquí. La trampa era perfecta, así que no luché. Me senté y esperé. Esa noche, una enfermera vino con un pequeño vaso de papel, 2 pastillas, una blanca, una amarilla. ¿Qué son estas? Algo para ayudarla a dormir. Órdenes del doctor. Tomé el vaso. Me puse las pastillas en la boca. Bebí el agua. Cuando la enfermera se volteó, deslicé las pastillas debajo de mi lengua. Había aprendido este truco de mi padre, años atrás, cuando estaba en el hospital muriendo de enfisema y seguían tratando de darle medicamentos que lo ponían confuso y aturdido. A veces, me había dicho, tienes que fingir que te lo tragas. Después de que la enfermera se fue, escupí las pastillas en el inodoro y tiré de la cadena. Me quedé despierta en la oscuridad, escuchando los sonidos
de la instalación. Pasos en el pasillo, puertas abriéndose y cerrándose. En algún lugar alguien estaba llorando. Pensé en Richard en nuestra cama king size, probablemente durmiendo tranquilamente. Pensé en Marcela esperando respuesta. Pensé en el cuaderno de mi padre, escondido en el garaje. Inútil para mí ahora. Alrededor de las 3 a.m. escuché voces afuera. Está en la habitación 12. El doctor piensa que estará aquí una semana, quizás más. ¿Cuál es la historia? El esposo dice que tuvo un quiebre psicótico. La cuñada lo respaldó. Triste. No me parece loca. Nunca lo parecen. Las voces se alejaron. Me quedé en la oscuridad y por primera vez desde la fiesta de cumpleaños, lloré. Lágrimas silenciosas empapando la almohada institucional. Lloré por la mujer que solía ser. Por los años desperdiciados. Por los hijos que había criado. 2 que me amaban. Uno retorcido en algo irreconocible. Luego sequé mi cara y comencé a planear. La siguiente mañana hice todo lo que pidieron. Desayuné. Asistí a terapia de grupo. Sonreí a las enfermeras y les dije que me sentía mucho mejor. No dije nada sobre Richard, sobre la empresa, sobre los documentos. ¿Querían su misa? Les daría su misa. El jueves por la tarde, una enfermera llamada Irene vino a revisar mis signos vitales. Era mayor que las otras, quizás de unos 60 años, con cabello canoso y ojos amables. Cuando tomó mi presión arterial, noté un pequeño dije de la Virgen de Guadalupe en su cuello. ¿Cómo te estás sosteniendo, mija? Estoy bien, solo lista para irme a casa. Miró hacia la puerta. Su voz bajó a un susurro. He visto esto antes. El esposo consigue que un doctor amigo firme. La esposa termina aquí. Mi hermana pasó por algo similar. Le tomó 8 meses salir. ¿Qué me está diciendo? Irene terminó mis signos vitales. En su voz normal. Tus números se ven bien. Luego, apenas audible. Hay una audiencia el sábado. Interdicción de emergencia. Si tu esposo gana, obtiene control de tus finanzas, decisiones médicas, todo. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabe esto? Escucho cosas. Se movió hacia la puerta. La puerta del baño de la habitación 12 no siempre cierra bien, y a veces los teléfonos se quedan olvidados en los mostradores. Se fue. Me senté en la cama, el corazón latiendo fuerte. Sábado. Si Richard obtenía la interdicción, control legal sobre un cónyuge incapacitado, nunca escaparía. Podría mantenerme aquí por años. Podría liquidar activos, transferir la empresa, asegurarse de que cuando saliera no quedara nada. Tenía 2 días para encontrar una salida. Esa noche fui al baño. La manija de la puerta estaba floja, lo suficientemente floja como para que, con algo de esfuerzo, la cerradura pudiera abrirse desde afuera. Y ahí, en el mostrador junto al lavabo, había un teléfono celular, modelo viejo, prepago, del tipo que nadie extrañaría. Lo tomé con manos temblorosas. Una barra de señal, 9% de batería. No tenía el número de Rachel Goldstein memorizado. No tenía el de Emma, ni el de Sofía. Todo eso estaba en mi teléfono, que estaba inútilmente en mi sótano, pero sabía un número de memoria. El mismo número que había conocido por 23 años. El número del teléfono fijo de nuestra casa. Marqué. Sonó 4 veces. Residencia Hardwell. La voz de Emma. Estaba en casa. Emma, soy mamá. ¿Mamá? Dios mío, mamá. ¿Dónde estás? Papá dijo que fuiste a un retiro de bienestar, pero eso no tenía sentido. Y luego hablé con Sofía y ella dijo, Emma, escúchame, no tengo mucho tiempo. Estoy en Desert Springs. Tu padre me internó. Hay una audiencia el sábado. ¿Qué? No, él no puede. Lo hizo. Necesito que llames a Rachel Goldstein, mi abogada. Su oficina está en Tempe. Dile lo que pasó. Dile sobre la audiencia. Ella sabrá qué hacer. Mamá, voy a ir a sacarte ahora mismo. No, no vengas aquí. No te dejarán verme. Solo llama a la abogada, por favor. El teléfono pitó. Batería baja. Emma, tengo que irme. Te amo. Mamá, espera. La línea se cortó. La pantalla parpadeó y murió. Puse el teléfono de vuelta en el mostrador, exactamente donde lo había encontrado. Regresé a mi habitación. Me acosté en la cama. Sábado por la mañana. La audiencia era a las 10 a.m. Ahora eran las 6:47 p.m. del viernes. La oficina de Rachel Goldstein habría cerrado a las 5. Emma tendría que esperar hasta el lunes, pero la audiencia era el sábado. Miré fijamente el techo, contando las manchas de agua, y traté de recordar cómo respirar. En algún lugar de Phoenix, mi hija estaba buscando frenéticamente a una abogada. En algún lugar, Richard estaba ensayando su testimonio sobre su pobre esposa perturbada. En algún lugar, un juez se estaba preparando para firmar mi libertad, y yo estaba encerrada en una habitación sin teléfono, sin abogada y sin salida. A menos que la historia de la hermana de Irene no fuera la única que terminaba diferente. Cerré los ojos y esperé la mañana. No dormí esa noche. Me quedé en la oscuridad, contando las horas hasta la audiencia que terminaría mi vida como la conocía. A las 5:32 a.m., escuché pasos afuera de mi puerta, luego una llave en la cerradura. La puerta se abrió. Irene estaba ahí, todavía en su uniforme, sosteniendo un vaso de café. Levántate, susurró. Rápido. No hice preguntas. Me levanté. Me guió por los pasillos silenciosos de Desert Springs, pasando la estación de enfermeras donde un joven dormía con la cabeza sobre el escritorio, a través de una puerta lateral marcada, solo personal. Afuera, el cielo del desierto estaba volviéndose rosa con la primera luz del amanecer. Un carro esperaba en el estacionamiento. Un Toyota Camry plateado, viejo pero limpio. Al volante había una mujer joven que no reconocí. Esta es mi sobrina, Elena, dijo Irene. Te va a llevar a un lugar seguro. ¿Por qué hace esto? Irene me miró con ojos que habían visto demasiado. Porque vi a mi hermana perder todo. Porque hombres como tu esposo cuentan con que mujeres como nosotras nos quedemos calladas. Me presionó algo en la mano. Un papel doblado. Esta es la dirección de tu abogada.
invitada. Se llama Rachel Goldstein. Te está esperando. Miré el papel. Luego a Irene. No sé cómo agradecerle. Sal de aquí. Eso es suficiente, gracias. Me subí al carro. Elena condujo sin hablar, navegando los caminos oscuros del desierto con facilidad practicada. 25 minutos después, nos detuvimos frente a una casa modesta de estuco en Tempe. La luz del porche estaba encendida. Rachel Goldstein abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Llevaba pantalones deportivos y una camiseta de ASU Law. Su cabello recogido en una cola de caballo desordenada. No parecía un tiburón, pero sus ojos eran agudos, alertas, listos para la batalla. Señora Hardwell, pase, no tenemos mucho tiempo. Adentro, su mesa del comedor estaba cubierta de papeles, documentos legales, impresiones, notas escritas a mano. Una laptop brillaba en el centro. Su hija me llamó a las 11 p.m. anoche, dijo Rachel, sirviendo café. Chica persistente, encontró mi número personal a través de una amiga de una amiga. Me contó todo. La audiencia es a las 10 a.m. Tenemos 4 horas. Empujó una pila de papeles hacia mí. Presenté una moción de emergencia a las 6 a.m. esta mañana. El juez asignado a la petición de su esposo es Thomas Reeves. Es miembro del club de golf de Richard. No ideal, pero sé algo sobre el juez Reeves que Richard no sabe. ¿Qué? Su hija pasó por una situación similar hace 4 años. Esposo abusivo intentó internarla. El caso se manejó discretamente, pero yo la representé. Rachel sonrió, delgada y afilada. El juez Reeves me debe un favor. A las 9:45 a.m. entré en la Corte Superior del Condado de Maricopa. Llevaba ropa prestada de Rachel. Un blazer gris, pantalones negros, zapatos sensatos. Mi cabello estaba sin lavar. Tenía ojeras. Parecía una mujer que había pasado 2 semanas en un sótano y 3 días en una instalación psiquiátrica. Porque lo era. Richard ya estaba ahí, sentado en la mesa del demandante con su abogado, un hombre canoso llamado Morrison que cobraba $750 la hora. Cuando Richard me vio entrar, su cara se puso blanca. ¿Cómo pudiste? No respondí. Solo me senté junto a Rachel. La audiencia duró 52 minutos. Morrison argumentó que yo era un peligro para mí misma, que había exhibido comportamiento errático, que mi propia familia temía por mi seguridad. Llamó al Dr. Finch como testigo, quien testificó sobre mi episodio disociativo y acusaciones delirantes. Entonces Rachel se puso de pie. No levantó la voz. No lo necesitaba. Simplemente presentó los hechos, que había sido removida de mi hogar sin aviso, que mi esposo había vaciado nuestras cuentas conjuntas, que la evaluación psiquiátrica duró 20 minutos y fue conducida por un doctor que jugaba golf con Richard cada jueves. Presentó mis registros financieros, el acuerdo de sociedad de 1997, el cuaderno detallando mis contribuciones a Hardwell Motors, la escritura mostrando que la casa en Mesa todavía estaba a mi nombre. Su señoría, dijo Rachel, este no es un caso de enfermedad mental, es un caso de un esposo tratando de silenciar a una esposa que descubrió sus secretos. La señora Hardwell no está delirando. Es inconveniente. El juez Reeves escuchó, miró a Richard, al Dr. Finch, a la pila de evidencia que Rachel había armado en 4 horas. Luego negó la petición. La corte encuentra evidencia insuficiente para apoyar una interdicción de emergencia, dijo. La señora Hardwell es libre de irse. Y señor Hardwell hizo una pausa, sus ojos duros. Le sugiero que contrate nuevo abogado. Las tácticas usadas en este caso son preocupantes. Afuera de la corte, Richard agarró mi brazo. Esto no ha terminado, siseó. ¿Crees que ganaste? Te voy a enterrar. Voy a tomar todo. Miré su mano en mi brazo. Luego miré su cara. Suéltame, Richard. Estamos en público. Me soltó, pero sus ojos prometían guerra. Rachel me llevó a un pequeño complejo de apartamentos en Mesa, a 4 cuadras de la casa que Richard y yo habíamos comprado en 1997. El edificio era viejo pero limpio, con un patio lleno de palmeras. Tu hija Emma rentó esto para ti ayer, dijo Rachel, entregándome una llave. Primer y último mes, pagado en efectivo. No es mucho, pero es seguro. Richard no sabe de él. El apartamento era pequeño, un estudio con cocineta, una cama contra la pared, una ventana dando al patio. Olía a pintura fresca y posibilidad. Me senté en la cama y lloré, no de tristeza, de alivio. Esa noche, Emma vino con víveres y un teléfono prepago. Sofía llamó desde San Diego, llorando, disculpándose por no estar ahí. Le dije que no era su culpa. Le dije que estaba bien. Entonces hice la llamada que había estado esperando hacer por 3 días. Marcela contestó al segundo timbre. Señora Hardwell, llámame Olivia. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería en Scottsdale, lejos de cualquier lugar donde Richard pudiera vernos. Marcela era más joven de lo que esperaba. 34 años, con cabello oscuro y ojos cansados. Era hermosa, pero del tipo de belleza que viene de ser mirada demasiado y vista muy poco. Me dijo que estabas loca, dijo revolviendo su café sin beberlo. Dijo que habías sido mentalmente inestable por años, que habías amenazado con suicidarte si alguna vez te dejaba. ¿Y le creíste? Le creí por 9 años. Se rió, pero no había humor en ello. No estoy orgullosa de lo que hice. Sabía que estaba casado, sabía que tenía hijos, pero dijo que ya no se amaban, que estaban juntos por las apariencias.
Pensé en todas las cenas que había cocinado, los días festivos que había organizado, las noches que lo había esperado. Apariencias. ¿Qué cambió? Marcela sacó su teléfono de su bolso. Me mostró una fotografía. Richard en un restaurante, tomando de la mano a una mujer joven, rubia, de 20 y tantos años, usando un anillo en su mano izquierda. Se llama Brittany. Trabaja en una de las concesionarias. Le propuso matrimonio hace 2 meses. Miré la foto. Richard sonriendo la misma sonrisa que había usado conmigo hace 30 años. Con Marcela, ¿con cuántas otras? Te iba a dejar, dije. Nos iba a dejar a las dos. Marcela guardó el teléfono. El condominio que me compró está tratando de transferirlo a nombre de ella. Encontré los papeles la semana pasada. Entonces, ¿por qué estás hablando conmigo? Me miró con ojos que finalmente habían dejado de tener esperanza. Porque tengo estados de cuenta bancarios, tengo correos electrónicos, tengo registros de cada mentira que dijo y cada dólar que movió. Y quiero que se queme. Sonreí. No era una sonrisa agradable. Entonces tenemos mucho de qué hablar. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, esparcí los documentos de Marcela sobre la mesa de la cocina. Transferencias bancarias a una cuenta en las Islas Caimán. Pagos a Brittany que Richard había disfrazado como honorarios de consultoría. Un rastro de papel que llevaba directo a fraude fiscal. Pensé en llamar a Rachel inmediatamente, pero algo me detuvo. La siguiente mañana, conduje a Mesa, a la casa que Richard y yo habíamos comprado en 1997, ahora abandonada, con un letrero de "Se vende" de Hardwell Motors en el jardín. Llamé al número en el letrero. Usé mi apellido de soltera. Programé una visita para el lunes. La casa todavía estaba a mi nombre. Richard nunca la había transferido. Se le había olvidado o asumió que nunca revisaría. Su primer error. Iba a comprar mi propia casa de vuelta y luego iba a hacerlo ver mientras todo lo que había construido se derrumbaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mamá, soy Daniel. Necesito hablar contigo. Por favor, cometí un error terrible. Miré la pantalla por un largo rato. Luego escribí. Mañana, 2 p.m. La cafetería en Mill Avenue donde íbamos cuando estabas en preparatoria. Ven solo. No sabía si podía perdonar a mi hijo, pero sabía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Porque el hombre que lo había puesto en mi contra era el mismo hombre que estaba a punto de destruir. La cafetería en Mill Avenue no había cambiado en 15 años. Los mismos sillones de cuero agrietado, el mismo olor a espresso quemado, la misma campana que sonaba cuando se abría la puerta. Daniel y yo solíamos venir aquí cada sábado cuando estaba en preparatoria. Él pedía un mocha con crema extra. Yo pedía café negro y lo veía hacer tarea. Eso fue antes de Hardwell Motors, antes de la oficina en la esquina y el BMW y la lenta transformación de mi hijo en un extraño. Llegué 20 minutos temprano. Me senté en nuestro viejo sillón. Pedí café negro que no bebí. A las 2:08 p.m. sonó la campana. Daniel entró. Se veía terrible, sin afeitar, ojeras, usando una camisa arrugada que nunca había visto. Me vio inmediatamente, pero dudó en la puerta, como un niño que sabe que está a punto de ser castigado. Siéntate, dije. Se sentó. La mesera vino. Él no pidió nada. Por un largo momento, ninguno habló. Miré a mi hijo, 29 años, abogado en la empresa de su padre, el niño que cuidé durante la varicela y el álgebra y su primer corazón roto, el niño que se había parado en nuestra cocina hace 3 semanas y me dijo que necesitaba disculparme con el hombre que intentaba internarme. Tienes 5 minutos, dije. Habla. Las manos de Daniel temblaban. Las presionó contra la mesa. No sabía lo del hospital, dijo. Te juro por Dios, mamá. No sabía que iba a hacer eso. Pero sabías de Marcela. Cerró los ojos. Sí. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Mi hijo había sabido por 3 años que su padre vivía una doble vida y no había dicho nada. Me había visto cocinar cenas y planear días festivos y creer en un matrimonio que ya estaba muerto. ¿Por qué? Daniel abrió los ojos. Estaban húmedos. Porque me dijo que te destruiría. Dijo que eras frágil, que no podrías manejar la verdad. Dijo que si te decía, te derrumbarías y sería mi culpa. Y le creíste. Creí todo lo que dijo. Su voz se quebró. He creído todo lo que ha dicho toda mi vida. Es mi padre. Me dio un trabajo, una carrera, un futuro. Y pensé que si era lo suficientemente leal, si hacía todo bien, él finalmente se detuvo. No pudo terminar. ¿Finalmente qué, Daniel? ¿Te amaría? Mi hijo empezó a llorar. No dramáticamente, no fuerte. Solo lágrimas corriendo por su cara mientras se quedaba perfectamente quieto, como si hubiera aprendido a no hacer ruido. Había visto eso antes, en mí misma, por 26 años. La semana pasada, dijo Daniel, su voz apenas un susurro. Encontré algo en su oficina. Estaba buscando un contrato y encontré una carpeta que había escondido al fondo de su archivador. ¿Qué tipo de carpeta? Sacó un sobre manila de su chaqueta. Lo puso en la mesa entre nosotros. Ábrelo. Adentro había correos electrónicos, impresos, fechados, resaltados. Empecé a leer. El primero era de Richard a su abogado, fechado hace 6 meses. Necesito reestructurar la propiedad antes del divorcio. Transferir las acciones de Daniel a una empresa fantasma. No se dará cuenta. Nunca lee la letra
letra pequeña. El segundo era de Richard a Gloria. Daniel es útil pero prescindible. Una vez que haya consolidado el control, puedo eliminarlo gradualmente. Es demasiado blando para este negocio de todos modos. El tercero era un borrador de un Nuevo Testamento, nunca firmado. Dejaba todo a los hijos de Marcela, Diego e Isabela. Daniel, Sofía y Emma no se mencionaban en absoluto. Miré a mi hijo. Te iba a sacar. Nos iba a sacar a todos. Daniel se limpió la cara con el dorso de la mano. Pasé toda mi vida tratando de ganarme su aprobación. Lo defendí ante ti. Dejé que me convenciera de que tú eras el problema. Y todo el tiempo él estaba planeando tirarme como me tiró a mí. Daniel asintió. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto. Me quedé ahí, mirando a mi hijo. Este hombre roto que una vez fue un niño que coleccionaba tarjetas de béisbol y tenía miedo de las tormentas, que había elegido a su padre sobre mí una y otra vez hasta que fue obligado a ver lo que yo había sabido todo el tiempo. Richard no amaba a nadie. Richard solo usaba personas hasta que ya no eran útiles. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la mano de mi hijo. No voy a decirte que está bien, dije, porque no lo está. Lo que hiciste me lastimó, casi me destruye. Lo sé, pero sigues siendo mi hijo y necesito que tomes una decisión ahora mismo. Puedes salir de aquí y pretender que esto nunca pasó. Volver con tu padre, mantener tu trabajo, mantener tu BMW. O puedes ayudarme a terminar con esto. Daniel me miró. Por primera vez en años vi al niño que recordaba. ¿Qué necesitas que haga? La audiencia preliminar de divorcio estaba programada para el lunes siguiente a las 10 a.m. Rachel había pasado 2 semanas preparándose, reuniendo registros financieros, documentando los activos ocultos de Richard, construyendo un caso que lo despojaría de todo lo que había intentado robar. Pero teníamos un problema. Los registros bancarios de las Islas Caimán eran circunstanciales. El testimonio de Marcela podía ser descartado como el de una amante despechada. Necesitábamos a alguien de adentro de Hartwell Motors para confirmar que Richard había estado escondiendo dinero, falsificando registros, evadiendo impuestos. Necesitábamos a Daniel. Si testifico, dijo Daniel, sentado en la oficina de Rachel la noche anterior a la audiencia, destruirá mi carrera. Nadie en Phoenix me contratará. Todo por lo que he trabajado desaparecerá. Lo sé, dije. Y Sofía y Emma irá tras ellas también. Cortará el fondo fiduciario de Emma. Se asegurará de que la firma de Sofía pierda la cuenta de Hartwell Motors. Rachel se inclinó hacia adelante. Tu padre ya ha presentado documentos para transferir tus acciones de propiedad a una empresa fantasma. Si tiene éxito, no tendrás nada de todos modos. Los fondos fiduciarios están a nombre de tu madre. No puede tocarlos. Y la firma de Sofía dejó la cuenta de Hartwell la semana pasada. Ella misma me llamó. Daniel pareció sorprendido. ¿Lo hizo? Tus hermanas eligieron a su madre. Dije, ahora es tu turno. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paredes con paneles de madera, luces fluorescentes, un estrado del juez que parecía haber visto a miles de familias rotas. Richard estaba sentado en la mesa del demandante con su nuevo abogado. Morrison aparentemente había tomado el consejo del juez Reeves y se había retirado. El nuevo era más joven, más hambriento y claramente fuera de su profundidad. Me senté junto a Rachel. Daniel se sentó detrás de mí, en la galería, usando traje y corbata y una expresión que no pude leer. La audiencia comenzó. El abogado de Richard me pintó como inestable, vengativa, una mujer despechada. Presentó la evaluación del doctor Finch como evidencia de mi estado mental. Argumentó que el acuerdo de sociedad era inválido, que mis contribuciones a Hartwell Motors eran mínimas, que no tenía derecho a nada más que pensión estándar. Entonces Rachel se puso de pie. No solo presentó evidencia, contó una historia, 26 años de sacrificio, $57,000 invertidos cuando Richard no tenía nada, una carrera abandonada, una familia criada, una vida dedicada a un hombre que lo pagó con mentiras. Llamó a Marcela al estrado. Marcela describió el condominio, las promesas, el descubrimiento de que Richard ya planeaba dejarla por alguien más joven. Llamó a Emma, quien testificó sobre encontrar la ropa de su madre en bolsas de basura, sobre ser amenazada con desheredación si me ayudaba, y luego llamó a Daniel. Mi hijo caminó al estrado de testigos. No miró a su padre, me miró a mí. Señor Hartwell, dijo Rachel, ¿puede describir su rol en Hartwell Motors? Soy abogado corporativo. He trabajado ahí por 6 años, y en ese tiempo, ¿ha tenido acceso a los registros financieros de la empresa? Sí. ¿Alguna vez observó a su padre participar en prácticas financieras que le preocuparan? El abogado de Richard saltó. Objeción. Está guiando al testigo. Reformularé, dijo Rachel. Señor Hartwell, ¿qué encontró en la oficina de su padre la semana pasada? Daniel respiró profundo. Luego les contó todo. Las cuentas ocultas, los reportes de gastos falsificados, el dinero transferido a empresas fantasma en las Islas Caimán, el borrador del testamento que excluía a toda su familia a favor de los hijos de su amante. La cara de Richard pasó de roja a blanca a gris. Su abogado estaba garabateando frenéticamente, tratando de objetar, pero no había nada que objetar. Daniel tenía documentos, Daniel tenía fechas, Daniel tenía pruebas. Cuando mi hijo terminó de testificar, finalmente miró
sonrió a su padre. Me enseñaste que la lealtad era todo, dijo Daniel. Pero nunca fuiste leal a nadie más que a ti mismo. Richard se puso de pie. Malagradecido hijo de... Señor Hardwell. La voz de la jueza era hielo. Siéntese. Ahora. La audiencia duró otras 2 horas. Al final, la jueza había escuchado suficiente. Esta corte encuentra evidencia sustancial de mala conducta marital, fraude financiero e intento de abuso del proceso de internación psiquiátrica, dijo. La petición del demandado por pensión limitada es negada. A la peticionaria se le otorga el 50% de todos los bienes conyugales, incluyendo su 30% de participación en Hartwell Motors, a ser valorado por un tasador independiente. Además, esta corte está refiriendo evidencia de posible fraude fiscal a las autoridades federales correspondientes. El abogado de Richard se desplomó en su silla. Richard mismo se quedó perfectamente quieto, mirando a la nada. Me puse de pie. Pasé junto a su mesa. No lo miré. Afuera de la corte, Daniel estaba esperando. Mamá, lo jalé hacia un abrazo. El primer abrazo real que le había dado a mi hijo en años. Hiciste lo correcto, dije. Debí haberlo hecho antes. Sí, debiste. Me aparté y lo miré, pero lo hiciste ahora. Eso importa. Emma apareció de la esquina. Sofía justo detrás. Habían estado observando desde la galería. No habían querido distraerme. Ahora corrieron. Y por un momento éramos solo una familia de nuevo. Rota, sanando, pero juntos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rachel. El abogado de Richard acaba de solicitar una reunión de acuerdo. Están asustados. Los tenemos. Se lo mostré a mis hijos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía. Pensé en la casa en mesa, todavía a mi nombre, en la pintura amarilla que iba a usar, en la vida que iba a construir sin Richard Hardwell en ella. Voy a terminar lo que empecé, dije, y luego voy a ir a casa. La reunión de acuerdo duró 4 horas. El nuevo abogado de Richard llegó agresivo, exigiendo que aceptáramos $2 millones y nos fuéramos. Rachel se rió en su cara. Al final, esto es lo que obtuve. 50% de todos los bienes conyugales, totalizando $5. 1 millón después de la evaluación independiente. Mi 30% de participación en Hartwell Motors, valorado en 3 millones, convertido a un pago en efectivo porque no quería nada que ver con su empresa. La casa en mesa, mi casa, la que había comprado con el dinero de mi padre en 1997, libre de gravámenes. Y un pago mensual de manutención conyugal de $7,200. Ajustado por inflación, por el resto de mi vida. Richard se quedó con la mansión de Paradise Valley. Tendría que venderla para pagar sus honorarios legales y el acuerdo con el IRS que ya se estaba negociando. La empresa que había construido sobre mi inversión sobreviviría, pero apenas. 4 concesionarias importantes cancelaron sus contratos después de que se filtraron las noticias de la investigación por fraude. Su reputación en Phoenix estaba destruida, pero el dinero no fue la victoria. La victoria fue la expresión en su cara cuando la jueza firmó el decreto final. La expresión de un hombre que había pasado toda su vida controlando a todos a su alrededor, finalmente dándose cuenta de que no tenía ningún control. Me mudé a la casa de mesa en septiembre. Necesitaba trabajo, el techo goteaba, la cocina estaba anticuada, el jardín estaba descuidado, pero era mía, realmente mía, por primera vez en mi vida. Emma me ayudó a pintar el exterior. Elegimos amarillo, brillante, alegre, imposible de ignorar. Richard siempre había odiado el amarillo. Decía que era vulgar, decía que no tenía lugar en una casa respetable. Pinté cada pared, cada moldura, cada postigo. La palmera que había plantado en 1998 todavía estaba ahí, más alta que la casa ahora. Colgué una hamaca en el porche junto a ella. Algunas tardes me sentaba ahí con una copa de vino y miraba la puesta de sol sobre el desierto y pensaba en la mujer que solía ser, la mujer que plantó ese árbol cuando tenía 30 años y estaba llena de esperanza. Ya no era esa mujer, pero no lamentaba haberme convertido en quien era ahora. Daniel renunció a Hartwell Motors el día después del juicio. Esperaba ser vetado, imposible de emplear, acabado. En cambio, recibió 3 ofertas de trabajo en un mes. Resultó que los abogados dispuestos a testificar contra el fraude tenían alta demanda. Tomó un puesto en una firma mediana en Scottsdale, especializándose en derechos del consumidor. Menos dinero del que su padre le pagaba. Más propósito. Venía a cenar todos los domingos ahora. Estaba aprendiendo a cocinar. Mal, pero con entusiasmo. Estaba aprendiendo a ser un hijo otra vez. Sofía volaba desde San Diego cada 2 fines de semana. La habían ascendido en su firma de abogados, en parte porque había traído nuevos clientes que respetaban su integridad. Resulta, me dijo, que a la gente le gusta trabajar con abogados que no los van a traicionar. Emma se mudó a la habitación de huéspedes. Dijo que era temporal, solo hasta que encontrara su propio lugar. Pero sospechaba que quería estar cerca, para compensar los años en que Richard nos había mantenido separadas. No me importaba. La casa se sentía viva con ella ahí, llena de música y risas y el olor de sus terribles intentos de hornear. En octubre, Emma me dijo que estaba embarazada. El padre era Kevin, un joven con el que había estado saliendo por 6 meses. Su padre era uno de los antiguos clientes de Richard, el que Richard había amenazado con usar en mi contra. Papá llamó al padre de Kevin, dijo Emma, sus ojos
ojos brillantes con lágrimas. Intentó hacer que nos separaran. Le dijo que yo era inestable, que el embarazo probablemente era falso. ¿Sabes qué dijo el papá de Kevin? ¿Qué? Dijo que había visto suficiente de Richard Hartwell para saber que cualquier cosa que dijera probablemente era mentira. Y luego ofreció organizar nuestra fiesta de compromiso. Abracé a mi hija. Pensé en todas las formas en que Richard había tratado de envenenar nuestras vidas y todas las formas en que esos venenos se habían convertido en medicina. El karma, resultó, era paciente, pero también era minucioso. En noviembre recibí una carta, escrita a mano en papel elegante. La dirección de remitente era Gloria Hartwell. Casi la tiré, pero algo me hizo abrirla. Querida Olivia, decía, no espero tu perdón, no lo merezco. Quiero que sepas que he pasado los últimos 6 meses pensando en lo que hice y estoy avergonzada. Richard era mi hermano y lo amaba, pero dejé que ese amor me cegara a quien realmente era. Te ayudé a lastimarte. No puedo deshacer eso, pero quiero que sepas que ahora lo veo. Veo lo que te hizo y lo que yo le ayudé a hacer. Lo siento. Sé que no es suficiente, pero es todo lo que tengo. Gloria. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente, la puse en un cajón y no respondí. Algunas heridas no sanan con disculpas. Algunos puentes permanecen quemados. Pero guardé la carta. Tal vez algún día sabría qué hacer con ella. Tal vez no. La semana antes de Navidad recibí una llamada de Rachel. Richard ha sido acusado, dijo. Evasión fiscal federal. El IRS encontró 2 cuentas offshore más que había escondido. Está enfrentando de 3 a 5 años. Me senté en mi cocina amarilla, en mi casa amarilla, y sentí nada, ningún triunfo, ninguna satisfacción. Solo un reconocimiento tranquilo de que el hombre que había controlado mi vida por 26 años finalmente estaba enfrentando consecuencias. ¿Qué hay de Marcela?, pregunté. Está cooperando con la investigación. Acuerdo de inmunidad. Se va a mudar de regreso a El Paso con los niños. Dijo que quiere empezar de nuevo. Pensé en Marcela, en la vida que había imaginado con Richard y la vida que realmente había obtenido. No éramos amigas. Probablemente nunca hablaríamos de nuevo, pero de una manera extraña, le estaba agradecida. Sin su traición a Richard, sin que ella eligiera venganza sobre lealtad, tal vez nunca habría tenido la evidencia que necesitaba para liberarme. La Nochebuena fue fría y clara. La primera lluvia de la temporada había caído durante la noche, refrescando el desierto. Adentro, la casa estaba cálida. Emma había decorado todo, demasiadas luces, demasiado espumillón, exactamente perfecto. Daniel llegó a las 4 con una botella de vino y una cazuela que había hecho él mismo. Estaba ligeramente quemada. La comimos de todos modos. Sofía llegó a las 5, directo del aeropuerto, todavía usando su abrigo de San Diego. Había traído regalos para todos, envueltos hermosamente porque Sofía hacía todo hermosamente. Kevin vino con las flores favoritas de Emma. Irene, la enfermera que había salvado mi vida, vino con su sobrina Elena, ambas ahora parte de nuestra extraña familia extendida. Comimos demasiado, reímos muy fuerte. Contamos historias sobre el año que casi nos destruyó, y de alguna manera, al contarlas, esas historias se volvieron más ligeras, menos heridas, más cicatrices, evidencia de supervivencia. A las 11:47 p.m. sonó el timbre. Todos estaban en la sala, viendo a Emma abrir su último regalo, un par diminuto de botitas tejidas que Sofía había encontrado en San Diego. Yo estaba en la cocina, cargando el lavavajillas. Yo voy, dije. Caminé hacia la puerta principal. A través del vidrio esmerilado podía ver una figura, alta, sola, familiar. Sabía quién era antes de abrir la puerta, pero no la abrí. Todavía no. Me quedé ahí por un largo momento, mirando la sombra del hombre que había sido mi esposo por 26 años, el hombre que me había quitado todo y aún así perdió, el hombre que probablemente enfrentaba prisión, que había perdido su empresa, su reputación, su familia, que había venido a mi puerta en Nochebuena, solo. Podía escuchar a mis hijos riendo en la otra habitación. Podía oler el árbol de pino que Emma había insistido en tener, las velas de canela que Sofía había traído. Podía sentir el calor de la casa que había hecho mía. Y pensé en abrir esa puerta, escuchar lo que tenía que decir, darle una última oportunidad de disculparse, de explicar, de suplicar. Lo pensé por un largo rato. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a la sala. ¿Quién era?, preguntó Daniel. Nadie importante, dije. Me senté entre mis hijas. Vi a mi hijo servir vino. Escuché a Kevin contar un chiste terrible que hizo que todos se quejaran. Y no miré hacia la puerta, pero tampoco la cerré con llave. Algunas puertas, he aprendido, las dejas abiertas, no porque vayas a atravesarlas, sino porque la elección de mantenerlas cerradas ahora es tuya. Y eso es suficiente. Eso es todo. Fin. Si has pasado por algo así, quiero escuchar tu historia. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías abierto esa puerta? Deja un comentario abajo. Comparte tu experiencia. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Hasta la próxima.